soy su amiga Cristal. Espero que todos se encuentren bien. ¿Han notado que he estado un poco ausente? La verdad es que he estado ajustándome a nuevos horarios y trabajando en un nuevo proyecto. Pero el accidente de mi opa y su fractura de clavícula cambiaron completamente mi rutina de manera inesperada, lo que afectó varios de mis planes. Pero he aprendido a tomarlo con calma. A veces, aunque planeemos todo, las cosas no salen como esperamos, ¿cierto? Así que decidí dejar todo en manos de Dios y aceptar lo bueno y lo malo con una mente positiva. Lo importante es adaptarse a lo que la vida nos trae. A pesar de todo, mi esposo siguió trabajando, así que tuve que levantarme más temprano de lo habitual para prepararle la comida y asegurarme de que no tuviera que salir a comer fuera. Caminar le causaba dolor debido a la fractura de su clavícula, así que prefería llevar su comida al trabajo. Gracias a Dios, ya está casi recuperado. Mi opa, que se sentía un poco triste por no poder salir en familia como solíamos hacer los fines de semana, pensó que mi hijo también estaría un poco estresado con la escuela y los deberes. Así que el sábado pasado, mientras le ayudaba a prepararse para ir al trabajo, me dijo: espera, no hace falta que cocines. Hoy es sábado, así que saldré más temprano. ¿Qué te parece si pasamos el día en familia? Y ahí me sorprendí. Resulta que cerca de su trabajo está el Museo Nacional de Corea y me propuso que fuéramos juntos. La idea era que Joshua y yo visitáramos el museo mientras él trabajaba y luego nos reuniríamos para almorzar. ¡Qué emoción! Además, el museo es gigantesco, con diferentes zonas y tiene un parque donde podríamos descansar tranquilamente hasta que él terminara de trabajar. Luego podríamos cenar juntos en un restaurante. Por supuesto, mi hijo estaba súper emocionado. Y lo mejor de todo es que el museo está cerca de nuestro antiguo barrio, lo que hizo que el plan nos trajera muy buenos recuerdos. Así que salimos a las 7 de la mañana para tomar el metro. La verdad, si les soy sincera, no estoy muy familiarizada con el metro, ya que en mi querido Trujillo no tenemos algo similar. He tomado el metro un par de veces, pero siempre he ido acompañada de mi opa, mi mamita suegra o mis amigos. Aún me siento un poco insegura de tomarlo sola. Esta vez, mi esposo se tomó el tiempo para explicarme las rutas que debo seguir. Pero antes de eso, fuimos a sacar una tarjeta T-Money para mi chiquito. 어린이 지하철 티머니 카드 주세요. 그래요. 지하철 티머니 카드. Para los que no saben, T-Money es una tarjeta recargable que se usa para el transporte público en Corea del Sur, como en el metro, autobuses e incluso para pagar en algunas tiendas. Es muy práctica, solo tienes que recargarla con dinero y la usas para pagar el pasaje. 자, 조슈아, 일로 와봐. 아빠 따라해. 픽스를 났지? Pasó. 픽스를 났지? 들어와. Pasa. Es una forma rápida y conveniente de moverse por la ciudad. La verdad es que me vino muy bien tener una para mi hijo, especialmente en un lugar donde el sistema de transporte es tan diferente al de mi ciudad. ¡Wow! ¡Qué bonito día! Ahí está el sol brillando. Es un día bonito. No es un sol brillante, pero es un día claro. Todavía hay un poco de nubosidad, pero no hace tanto frío. Es un día muy bonito, como para salir a pasear. De camino al museo me sentí muy feliz al ver a mi hijo tan emocionado, pero a la vez no pude evitar sentir algo de tristeza al ver a mi esposo con su alita rota. Mi opa nos dejó a la entrada del museo y se fue a trabajar. Joshua y yo comenzamos a explorar el lugar, ya que teníamos mucho tiempo para recorrerlo. El museo es enorme y no por nada es uno de los más grandes y prestigiosos del país. Miren qué bonito. Lo que más me gusta de Corea es que como es un país que tiene el 70% de montañas, más o menos, es un país montañoso, siempre vas a encontrar una hermosa vegetación llena de árboles, que contrasta bastante con lo que han construido, con los edificios gigantes y todo. Un país moderno, pero que mantiene su espíritu tradicional.
¿qué dice acá? Vamos a ver. ¡Te sigo! Qué bonito. Wow, qué bonito, me gusta. Se siente la naturaleza. Qué bonito. Ay, los arbolitos, los sonidos de los pajaritos. Espera, mamá, hijito. Allá va mi pequeño. Y ha traído su espada. Como era nuestra primera vez visitando el museo, no sabía exactamente por dónde empezar, ya que el lugar es inmenso. Sin embargo, no tuvimos problema, ya que está muy bien señalizado y hay indicaciones claras por dónde debes ir. Entremos, dice mi bebé, entremos. Vamos al Museo de Niños. Sí, hay muchas personas, corazón. Ese día había mucha gente, turistas locales y extranjeros y un grupo de niños acompañado de sus maestros. La entrada es gratuita, pero si llevas un bolso o mochila, debes pasar por un control de seguridad, donde inspeccionan tus pertenencias con rayos X y te hacen pasar por un detector de metales. Un proceso sencillo, pero que te hace sentir tranquila. Al ingresar a la sala de exposiciones me indicaron que debía dejar la espada de mi pequeño guerrero en los lockers, que se encontraban en otra sala. Los lockers son gratuitos, solo tienes que poner una contraseña y listo. Dejé la espada en nuestros abrigos, pasamos por el detector de metales y finalmente pudimos ingresar a la sala de exposiciones. Lo primero que ves es la estela de Kwange-to de Wang, que ha sido digitalizada y está proyectada en una pantalla gigante en el centro del edificio. Es realmente impresionante y puedes admirarla con detalle. Luego nos dirigimos a las salas de exposición permanente, que se encuentran en el primer piso. La primera sala que visitamos fue la Galería de Prehistoria e Historia Antigua. Este espacio muestra la historia y la cultura de Corea a través del tiempo, desde los primeros habitantes de la península de Corea hasta el periodo de los tres reinos, Baekje, Goguryeo y Shilla, junto con la Confederación de Kaya. Al entrar, lo primero que nos llamó la atención fueron las increíbles colecciones de artefactos de las primeras civilizaciones coreanas. Es fascinante ver cómo desde tiempos tan antiguos ya existía una rica cultura y una increíble habilidad artesanal. La exposición nos mostró una variedad de piezas desde herramientas de piedra hasta cerámica muy bien conservada. Cada pieza contaba una pequeña historia sobre cómo vivían y se organizaban las primeras sociedades. Una de las cosas que más me impresionó fue la hermosa y elegante corona dorada, que representaba la autoridad del rey, y también el cinturón de oro del reino de Shilla, ambos tesoros nacionales. Mi hijo estaba tan emocionado que quería ver cada rincón, y a medida que avanzábamos de una sala a otra, me di cuenta de lo mucho que está aprendiendo de una manera divertida. El museo tiene esa magia de transformar el aprendizaje en una experiencia inolvidable. Es de metal. De metal. Todo es de metal. ¿Cómo se dice armadura en coreano, corazón? Aquí está el casco del caballo. Del caballo. Y por eso quiero hacer eso. Mira. Esto entonces es lo que usaba el caballito. Sí, es el cabo. Y aquí está la espada del cabo. A ver, ¿dónde está la espada? Ah, acá está la espada. La espada y la armadura que utilizaban en esa época. Y eso lo usaron en las guerras. También espadas.
Vamos a ver otra sala. Es como la cabeza del Kobuksong, ¿eh? Parecida. Sí. Las cucharas y los palillos de la época. Los cucharones. Esta es una olla antigua. Una olla antigua. Mira, esa cuchara era bien larga, hijito. Y los palillos Es de metal. son de metal. Antes con metal y se pintaron. Ah, es un peine. Es antiguo, Ah, sí, es un peine antiguo. Está hecho de metal. Ah, y ese es un espejo, dice acá. Dice espejo. Espejo con su peinecito. Ah, mira. Ujú. Aquí está completado como debió haber sido la imagen. Ahí está el puchón. ¿Cómo se llama él? Puchón. Él es Él es Buda. sol. Mm. Después de recorrer las exposiciones permanentes del primer piso, subimos al segundo, donde se encuentran la sala de caligrafía y pintura y la sala de donaciones. El área de pintura, de caligrafía. En la primera sala nos sumergimos en la belleza del arte coreano. Vimos pinturas que transmiten historia en cada pincelada, así como cajas talladas con incrustaciones de nácar de la dinastía Joseon y muebles antiguos usados en esa época. Todo estaba lleno de detalles que te hacían viajar en el tiempo.
horas caminando y admirando la grandeza de este maravilloso museo, decidimos tomar un descanso para recargar energías antes de visitar la última sala de exposiciones. Por cierto, algo que me encanta de este museo es que al ser tan grande siempre hay rinconcitos donde puedes sentarte a descansar. Incluso hay máquinas con agua caliente y fría, por si necesitas hidratarte un poquito. Ya con nuevas energías, pasamos a la sala de donaciones. Aquí, coleccionistas generosos han compartido verdaderos tesoros, permitiéndonos apreciar aún más la riqueza de la cultura coreana y también de otras partes del mundo. ¡Wow! Figuras, lo que a mí me encanta. ¡Soy Kinosu! ¿Quién osa perturbar esta tumba? Hay otra sala. Wow, estas son más elaboradas. Esto ya es cerámica. Ah, ahí está el robot. Pero está configurado en chino. Cambiamos el idioma. ¿Digo muchi? ¿Año? ¿Digo? Está en chino. Vamos a cambiarlo. Muy bien. Vamos a ponerlo en el idioma inglés. ¿Ya? Ok. 한국어? 선택해 주세요. 문학 해설 듣기를 원하시는 주제를 선택해 주세요. 해설 위치로 이동하겠습니다. 저를 따라오세요. 네. 조심하세요. 조심하세요. 제가 지나갈 수 있도록 옆으로 비켜주세요. 조심하세요. 세계를 잘 보여줍니다. 선비들은 책과 함께 이러한 분위기에 어울리는 격조로 경시한 나라답게 수많은 책이 전해지고 있습니다. 선비들이 Qué bonito. La animación justo muestra cómo las horneaban la cerámica. Y quedaba la forma de los patitos. Qué bonito. Bueno, mi Yoshi se enamoró del robot. Qué bonito que explique todo el robot. Adiós, robotcito lindo. El robot camina por todo el lugar, por todas las salas del museo, para ver si alguien necesita información.
Si alguien necesita información, solamente se acerca al robot y elige el idioma. Elige el idioma que necesita. Está en inglés, en coreano, en chino. Está siguiendo. Yapuro, bikyojuseo, dice. Ha sido un poco difícil bajar esas escaleras eléctricas. La de subida no hay problema, pero bajar a veces me complica un poco. Un señor nos ha ayudado a bajar. A mi hijito le ha ayudado a bajar. Muy amable sea Yoshi. Vamos, hijo. Acá hay otro robot. Ese señor amable de corazón, el señor que te ha ayudado a bajar. Sí. Calla. Salimos. Wow. 재밌었어요? Muy divertido, muy interesante. Sí. ¿Estás feliz? Mucha luz y adentro está un poco con luz artificial y salir los ojitos. Ha salido el sol. A mí también. La luz del sol. Qué bonito. Mirando el camino, corazoncito. ¡Ese guerrero! ¡Bravo, mi bebé precioso! ¡Qué bonito lugar! Vamos a sentarnos por aquí, corazón. Mientras esperamos al papito que salga de trabajar. Gracias. Ya está. Vamos, no te acerques tanto ya, corazón. ¿Estamos descansando? Estamos descansando esperándola a la pa que salga de trabajar. En esta zona hay banquitas para que te puedas sentar mirando esa preciosidad. Junto sintiendo la brisa fresca. No está haciendo tanto frío, así que uno puede estar aquí sentado cómodamente. Mira, hijo, cómo se van moviendo las ramitas de los árboles. ¿Yo cansada? ¿Te gusta? Nada, una señora. ¿Por qué? ¿Ha gritado una señora? Sí, porque se ha tropezado justo por allá. Y está a punto de caerse. Sí, por eso aquí dice Se ha caído. dice que no debes acercarte mucho. Se cayó al mar. No, eso no es mar, hijito, esa es una lagunita, una lagunita, sí. No, no se ha caído a la laguna, se ha tropezado nada más caminando. Eso es todo. Estas son las banquitas que les estaba comentando, donde uno puede sentarse debajo de los arbolitos Abajo de la laguna. y sentir y ver la naturaleza. Abajo de la laguna hay tierra, piedritas. Vamos, para poder entrar allá, hijito. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Te da frío? No, un poquito. Toma, ponte tu casaca. En vez de... A la hora del almuerzo nos reunimos con mi esposo y fuimos a comer al restaurante que está dentro del museo. Vamos a comer. Vamos a comer con el papá. Disfrutamos de una comida deliciosa en familia
mientras desde la ventana se podía ver la torre de Namsan a lo lejos. Fue un momento muy bonito. Después de almorzar, mi esposo regresó al trabajo y mi hijo y yo seguimos explorando. Subimos al mirador, desde donde pudimos ver la ciudad y la torre Namsan en todo su esplendor. Aquí colocan estas banquitas para poder observar. Sí, corazoncito, para poder observar y descansar. Salió el sol, ahora sí ha salido el sol un poquito más fuerte. Pero con frío, sigue siendo frío. Luego paseamos por el parque del museo que se conecta con el bosque de Yongsan. Este lugar es realmente hermoso. Puedes caminar rodeado de naturaleza. Ahora entiendo por qué mi esposo quería tanto que viniéramos aquí. ¿Shin, shin? Sí. El pasto también es que con la espada el pasto lo cortan así muy fuerte y cae el pasto, sale. Ah, ese es en las películas, corazón. Tiene una espadita de Como madera. les conté al principio del video, últimamente hemos pasado por algunos cambios en nuestra rutina. La vida aquí en Corea es más agitada que en mi Perú. Y muchas veces por el trabajo, los padres no pueden pasar tanto tiempo con sus hijos como quisiera. Por eso, mi esposo siempre intenta aprovechar los fines de semana o cualquier ratito libre para estar con nosotros. 어디 갔다 와? 이제 나오고 사진 하나 찍자. Ese abuelito le estaba diciendo a mí. Ese abuelito. Lo ven con su espada. Muy bien, corazón. Vamos a mirar. Guarda tu espada, cariño. Nuestros paseos suelen ser así: salir, desconectarnos un poco de la rutina, ir a la montaña, a un parque o a un museo. Lugares donde podamos ver a nuestro hijo correr libremente, divertirse, contarnos sus historias y compartir cómo va en la escuela. Mi opa a veces se preocupa pensando si su hijo tendrá buenos recuerdos de él cuando crezca. Él siempre dice: trabajamos duro por su futuro, pero eso no significa dejarlo de lado ahora.
Por las noches, a veces hablamos de cómo muchas familias viven enfocadas solo en trabajar y trabajar. Creen que darles buena comida, ropa o viajes es suficiente para sus hijos. Pero por experiencia, sabemos que eso no siempre es sinónimo de felicidad. Vivimos en un mundo tan materialista que es más fácil que los corazones se quiebren. Conocemos historias tristes de jóvenes que parecían tenerlo todo, pero cuando enfrentan una crisis emocional no saben cómo afrontarla. Muchas veces eso viene desde la infancia, cuando los padres estaban físicamente presentes, pero no emocionalmente. Porque un padre puede estar al lado de su hijo y aún así no está realmente presente. Y luego llegan esas preguntas dolorosas. ¿Qué pasó? Si yo le di todo. Y la respuesta es simple. A veces solo hace falta sentarse y escuchar cómo le fue en su día. Por eso nos esforzamos tanto. Aunque mi esposo está malito del hombro, siempre intenta dar lo mejor de sí. Porque nuestro pequeño mundo se resume en eso. Encontrar tiempo para curarnos el alma entre nosotros. Esto es lo que quiero transmitirles a través de mis videos, que lo más importante en la vida es aprender a valorarnos y valorar a quienes amamos, crear recuerdos, intentar ser felices. Porque si en un día el mundo se te cae a pedazos, esos recuerdos y el amor que te diste y que diste a los tuyos serán los cimientos que te ayuden a reconstruirlo. Hoy estuve muy emotiva. Lo sé. A veces el sentimiento me gana. Como ven, soy una persona muy sencilla y normalmente no hablo así con mis amistades, pero estos videos los siento como un diario personal, un espacio donde puedo expresarme libremente. Y si este video conectó contigo, aunque sea un poquito, entonces ya valió la pena compartirlo. Gracias por estar aquí, por escucharme y por ser parte de mi pequeño mundo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.